Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. El día de hoy mi grupo presentará el paper A Proportional of Architecture for Integration and Uniform Use of High Data SQL and NoSQL Database Components, por los autores Bejalimir, Marjaboni y Barbarovic. Los presentadores de este paper seremos Terrazas García Sergio y mi persona, Monroy Jalufe Yates. Para esta presentación tendremos una tabla de contenidos en donde tocaremos el marco teórico, el problema, la propuesta del paper y por último su validación. El marco teórico de este paper nos da lo que viene siendo las bases de lo que necesitan el crecimiento de las bases de datos en las empresas. Cómo es que los datos van creciendo y las empresas tienen que adaptarse a ese crecimiento de estos datos para una mejor gestión de estos. Para esto, las empresas tienen muy en cuenta que los datos son diferentes, tanto tablas como archivos, imágenes, documentos, etc. Entonces, las empresas lo que van a necesitar es una mejor gestión de estos datos para poder tener un mejor monitoreo y por último un buen resultado. Entonces, lo que viene siendo es que al hacer el crecimiento de la base de datos en las empresas, estos datos también van a tener que ser integrados con otros datos más que ya la empresa tiene. A la hora de que los datos sean diferentes, estos van a tener que tener una integración para que estos puedan tener la funcionalidad de lo que se necesita la empresa tener. Para esto, los datos pueden ser almacenados en SQL. SQL es la opción tradicional. ¿A qué se refiere? Que SQL almacena estos datos en forma de tablas. Estas tablas proporcionan una estructura fija y concisa para este almacenamiento de estos datos. También estas tablas van a tener relaciones entre sí que ayudan al procesamiento de la comunicación entre las tablas. Y por último, SQL brinda las transacciones así, que esto asegura la calidad y necesidad de los datos que se van a tener que gestionar a través de tabla. Y también el paper menciona los datos cómo se van a almacenar los datos no SQL, que es la revolución de la flexibilidad. ¿A qué se define con revolución de flexibilidad? A la hora que SQL va a tener y almacenar y gestionar los datos, el SQL no solamente nos va a dar un solo modelo de datos como SQL, como vienen siendo las tablas, sino que los modelos de datos van a ser diferentes, como documentos, grafos, etc. El rendimiento de estos va a mejorar, ya que SQL puede gestionar grandes cantidades de datos en un poco tiempo. Y por último, la flexibilidad. Cómo es que estos se pueden manejar de una manera mejor y una mejor gestión, ya que no son tan estructurados y estrictos como viene siendo SQL. Para esto tendremos un ejemplo, como SQL, que maneja datos relacionales, y no SQL, que maneja datos no relacionales, almacena estos datos. Tenemos el ejemplo de lo que viene siendo un post de Instagram. Este post de Instagram a primera vista almacena los datos que viene siendo el usuario, la imagen, la cantidad de los likes y los datos de la fecha de lo que se ha hecho el post. ¿Cómo almacenaría SQL estos datos en una forma relacional? A través de tablas. ¿Qué haría? Haría una tabla por usuario, haría una tabla por imagen y haría tablas por likes y por post. Así sucesivamente por cada uno de los posts en Instagram. Sería un montonal, ¿verdad? Y el siguiente vendría a ser no SQL. ¿Cómo no SQL almacenaría estos datos? Lo almacenaría a través de un formato JSON, como pueden ver, de una clave valor. El autor, su valor, la fecha, date, imagen y la cantidad de likes. En este ejemplo podemos deducir que SQL va mejor al acorde de lo que viene siendo las redes sociales como Instagram o Post. Bien, factores que impactan en la integración de las bases de datos. Tenemos 4 diferencias. Primero, los modelos de datos. Cada sistema se integra de una forma diferente, independientemente del lenguaje. En las reglas de integridad, también como diferencia, cada lenguaje utiliza sus diferentes reglas específicas. Como podemos ver como ejemplo, las claves primarias o las referencias cruzadas. También tenemos el lenguaje de consulta. En cuanto vamos a verlo más adelante, cómo se da cada tipo de lenguaje de consulta en SQL y en no SQL.
Y otra diferencia son las estructuras de almacenamiento. No los lenguajes aceptan la misma capacidad de almacenamiento, entonces hay que buscar una forma de unificar, o a veces se utilizan herramientas o adaptadores para poder almacenar. Bien, requisitos de bases de datos. Son requisitos no fundamentales, tenemos dos. Primero, la integración, que es crear un modelo lógico para poder unificar, ¿no?, independientemente del lenguaje. Como lo mencionamos, una única base de datos. Y la usabilidad, que es la simplicidad y componentes de manera uniforme, que hace que vea la calidad del producto, que sea tan fácil y eficiente para el usuario, para poder interactuar con el usuario. Ok, benefits of a hybrid SQL no SQL database. First, benefits correct data integration. Second, benefits centralization of administration. And lastly, improved performance. Bien, la arquitectura de 3 capas en bases de datos. Son 3. La primera, la capa de presentación, donde el usuario inserta las consultas en SQL. La segunda, tenemos la capa de negocio, donde se traduce el lenguaje SQL a no SQL. Y por tercero, las capas de datos, donde tenemos el lenguaje SQL y no SQL, el servidor de las bases de datos, donde hace que nos dé el resultado independientemente del lenguaje en el cual se esté trabajando, ¿no? Se unifica todo. Ok, el problema. El problema que presenta el paper es que no hay una forma adecuada de integrar y usar las bases de datos SQL. So, the proposal of the paper is a hybrid SQL and non-SQL database. That means that they uniform the data in a SQL and a uniform data of non-SQL. To allows the user to use both data and better the management of what they want. Para esto, para unificar estos dos tipos de datos, lo que vamos a hacer es utilizar un diccionario de datos, de metadatos, lo que nos va a ayudar a que esto, a la hora de buscar los datos, no hay una diferencia entre la necesidad de clave valor o si hay una clave primaria. Entonces, esto nos proporciona a que los datos sean libres, que no haya una necesidad de tener que la diferencia entre SQL y no SQL a la hora de almacenar estos datos sea un diccionario de datos que nos mantenga la búsqueda fácil de estos datos a la hora de querer consultarlos. Esto es lo que nos va a ayudar que estos datos estén en un diccionario de metadatos. Bueno, entonces lo que el paper propone y lo que va a mejorar a lo que es la arquitectura de 3 capas es los componentes de esta arquitectura. El primer componente lo que va a hacer es el componente ESP, que es el componente de procesos de declaración de integración. Como podemos ver, el usuario va a ingresar una consulta y este va a ser el primer componente que va a utilizar esta arquitectura de esa base de datos híbrida entre NoSQL. Lo que va a hacer es identificar si es una consulta sobre la base de datos, si se necesita una consulta de base de datos de SQL o si es una consulta en una base de datos no SQL. Si es que esta va a ser la necesidad de que SQL sacar los datos, por así decirlo, o gestionar los datos de una base de datos SQL, o si va a necesitar sacar los datos de una base no SQL. El siguiente componente es el KWS, que es el componente de búsqueda de palabras claves. ¿Qué va a hacer el siguiente componente? En este componente lo que va a hacer es interactuar con el API. El primer paso es que el ESP va a enviar los nombres de los objetivos de declaración al KWS. Entonces, de esto va a pasar a buscar el componente de búsqueda de las palabras claves. Busca de información sobre los objetivos en la dirección de estos metadatos. ¿Hacia dónde van a querer buscar los datos? En el diccionario de metadatos. Y por último, lo que va a recibir el primer componente va a recibir la información que va a proporcionar el KWS
y decir que es necesaria, si es necesaria una traducción, ya que por ejemplo si yo estoy poniendo una consulta en SQL y me va a dar el metadatos con datos de SQL, no voy a necesitar una traducción, pero si yo estoy poniendo una consulta en SQL y necesito los datos que están en NoSQL, ahí sí va a necesitar una traducción. Para esto, el siguiente componente es el controlador de restricciones. Lo que va a hacer es la ejecución de la subconsulta, una ejecución de una subconsulta para la combinación de los resultados, y acá vendría a ser la traducción del lenguaje del usuario. ¿Cómo es que nosotros estamos ingresando este usuario? ¿Cómo es esta consulta? Si es un insert, si está en SQL, si no está en SQL normal, y luego nos va a presentar el resultado de lo que viene siendo ya lo que es las restricciones que se han dado para tener una traducción de este lenguaje a este lenguaje. Y en el cuarto componente de esta arquitectura para que funcione es la asignación de declaraciones. Lo que va a hacer este cuarto componente es justamente tomar la traducción del lenguaje del anterior componente para tener una traducción de la consulta. Luego la va a integrar en los datos, la integración de la base de datos, y por último tener la simplicidad para el usuario. ¿Cómo es que esta traducción va a ayudar a que la asignación de declaraciones ayude a la traducción completa de lo que viene siendo ya lo que se ha dado la consulta? Si es que solamente están en diferentes tipos de consultas, este componente va a actuar. Y por último, acá tenemos un ejemplo de cómo es la traducción. Tenemos el SQL y lo que viene siendo el MongoDB, que obviamente ahí es donde se ejecuta el NoSQL. Entonces lo que va a hacer esta traducción es que si tú vas a ingresar, digamos, quieres ingresar un dato, entonces lo que va a hacer es ingresar este dato, y lo que a la hora de la traducción, lo que va a ver allá, el insertar dato en SQL es insert. Entonces lo voy a traducir para el otro, para NoSQL, allá, como él está dando la consulta insert, para gestionar el dato que necesito va a ser insert one. Entonces ahí va a ser la transformación de estas consultas y la traducción para poder gestionar bien los datos que están en NoSQL. Y por último tenemos la controlador de integración. El controlador de integración va a permitir que estos datos se integren completamente. O sea, a la hora de traducir, ya lo traducí, ya hice cómo es que se integran estos datos. Entonces, a la hora del control de traducción, lo que va a hacer es verificar si las reglas están bien. Como la tabla anterior mostró cómo en la integración del insert se inserta definitivamente, los ajustes de las consultas y la gestión de redundancia, que no se repita, que no sea la misma cosa, que si hay un dato que se repite, ahí está el controlador de integración para que estos no repitan, digamos, en una base de datos SQL hay un dato y en la base de datos SQL hay el mismo dato. Entonces este controlador de restricciones va a restringir lo que es la gestión de redundancia, y esto nos dará lo que es ya la consulta, los datos resultantes de la consulta al usuario. Entonces, la implementación de la regla de integridad. Para que me entiendan cómo es que esta es integridad a la hora de hacer la traducción, tenemos la visualización de esta tabla, donde tenemos la declaración, esto es una tabla que viene siendo los datos, Product Declaration. Product Declaration está, según el paper, nos muestra este ejemplo de Product Declaration, que está en una base de datos NoSQL. Entonces, lo que nosotros queremos es que los datos no estén integrados correctamente, porque estos datos están en SQL y lo que nosotros estamos necesitando es datos que también están en NoSQL. Entonces, a la hora de mostrar como una tabla, mostramos que tienen null, que no hay unos resultados. Entonces, con hacer la integración, la traducción y los componentes, podemos ver que ya se ha habido una integración entre los datos, o sea, una relación entre una tabla que estaba en SQL y otra tabla que no estaba en SQL, poniendo los campos respectivamente en cada uno de estos. Bien, vamos a ver la arquitectura completa, cómo es que se da para la integración y el uso uniforme de componentes de bases de datos híbridas y no SQL. Bueno, primero tenemos la consola, que es el punto de partida para el usuario donde se ingresan los datos. Se ingresa la consulta en SQL. Después tenemos esta capa de encapsulamiento, que es el wrapper layer, donde ya se ha mencionado
los 5 puntos que se procesa la consulta, ¿no? Después vamos a trabajar con la SQL API, donde es una interfaz que habla con la base de datos para poder traducir o procesar la consulta. De ahí sigue los 5 pasos, depende del camino que vaya a tomar, para al final ejecutar la declaración y nos devuelve el resultado, ¿no? Independientemente del lenguaje que se haya trabajado. Aquí podemos ver el diagrama conceptual de la implementación de reglas de integridad. ¿Esto de qué nos habla? Lo selecciona por características, digamos, en producto, nos da el producto ID, el full product name, el short product name, son características que se tienen que trabajar en SQL Database por sus características de los datos que van a ir aquí. Y en NoSQL trabaja con la declaración ID y la descripción. ¿Por qué? Por la flexibilidad de los datos. Okay. La validación, the validation is positive and use case demonstrate uniform integration and use. Eso sería todo. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.